Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Prof. Jorge Garza. En esta sesión vamos a revisar un problema que se encuentra asociado al tiro parabólico y es lo que se conoce como alcance. Para analizar este problema, vamos a ver un video donde lo que voy a hacer es presentar el gol de campo más largo en la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos de América. Es un gol de campo que realiza el equipo de los Broncos de Denver. Veamos el video. El reto en este caso es que el gol de campo debe de ser de 64 yardas y tiene que pasar los postes que se encuentran a 3 metros de altura. Veamos varias tomas de este gol de campo que en este momento tiene el récord del más largo en esta liga de fútbol americano. En este video podemos darnos una idea del concepto de alcance, y es la distancia que debe de recorrer, en este caso el balón de fútbol americano, a lo largo del eje X. En el caso de un gol de campo, se tiene un problema adicional, porque en el caso del pateador, tenía que recorrer el balón de fútbol americano 64 yardas a lo largo del eje X, pero además tenía que pasar la altura de 3 metros, que es donde se encuentran los postes. En física, el concepto de alcance en tiro parabólico es muy preciso. Veámoslo a continuación. Para fijar la idea del concepto de alcance en tiro parabólico, voy a presentar un video de 4 estudiantes que están jugando voleibol de playa en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Veamos el video. Voy a presentar el video en cámara lenta. ¿Quién sabe si el estudiante que forma parte del equipo de los hombres va a poder contestar ese saque? Lo que sí es cierto es que la trayectoria que describe el balón de voleibol es una parábola. Analicemos nuevamente la trayectoria del balón. Voy a repetir el video y voy a marcar algunas cosas que son importantes. Bueno, sin duda, el movimiento en donde se lleva a cabo la trayectoria del balón es en 2 dimensiones. El que vaya más arriba o hacia abajo, la trayectoria con la que comienza a moverse el balón, pues dependerá de la velocidad inicial que tenga. En nuestro caso, la velocidad inicial la estoy dibujando con un vector blanco. Como es un vector en 2 dimensiones, yo puedo descomponer ese vector en su componente a lo largo del eje Y y su componente a lo largo del eje X. A medida de que transcurra el tiempo, ese vector se va a ver modificado. Por ejemplo, en el punto más alto de la trayectoria, casi no se ve la flecha blanca, en el punto más alto de la trayectoria, la componente que tiene el vector de velocidad es solamente a lo largo del eje X. Porque recuerden que en el tiro parabólico podemos descomponer el movimiento a lo largo de X como un movimiento rectilíneo uniforme y a lo largo de Y como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje de Y subirá el balón, llegará al punto máximo y bajará el balón. Precisamente en ese punto máximo, la velocidad a lo largo del eje Y es igual a 0. Cuando nosotros nos referimos en física al alcance, está relacionado con la línea horizontal que acabo de dibujar. Precisamente cuando se encuentra el balón a la misma altura con la que salió, la distancia que separa esos 2 puntos en el eje X es a lo que se conoce como el alcance. ¿Qué le sucede al vector velocidad? Bueno, pues la velocidad a lo largo de X sigue siendo la misma.
porque tenemos a lo largo de ese eje un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, a lo largo del eje Y, la velocidad comienza a ser positiva y cuando está justo al mismo nivel de donde salió el balón, la velocidad va a ser negativa a lo largo del eje Y con la misma magnitud con la que salió. Lo único que difiere es en el signo. Así, es conveniente hacer un análisis de este movimiento en la descomposición de la velocidad. ¿Qué requiero para descomponer la velocidad? Bueno, pues requiero de su magnitud y del ángulo que forma con respecto al eje X, el cual está indicado aquí con una flecha amarilla. Bueno, pues ahora hagamos el análisis matemático de este problema. Recordemos que para el tiro parabólico, el movimiento se debe de dividir en la componente en X y en Y. Donde X se tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ya sabemos sus ecuaciones, sobre todo debemos ser enfáticos en que la velocidad del móvil a lo largo de X va a ser idéntica a la velocidad inicial en ese eje. Esto significa que la velocidad es constante. A lo largo del eje Y, el movimiento es uniformemente acelerado, donde la aceleración sabemos cuál es su signo y cuál es su magnitud. Las dos primeras ecuaciones que estoy poniendo en esta lámina son las ecuaciones que me dan toda la información de la trayectoria del móvil a lo largo del eje Y. En la primera tenemos la posición como función del tiempo, en la segunda tenemos la velocidad como la función del tiempo, y la tercera es cuando la segunda ecuación despejo el tiempo y lo sustituyo en esta primera ecuación. Así tenemos una ecuación libre de la variable tiempo. Hagamos uso de estas ecuaciones para hacer el análisis del tiro parabólico y en particular para evaluar el alcance. Entonces, para encontrar el alcance, lo que debemos de primero considerar es el movimiento a lo largo de Y, donde sabemos cuál es la expresión de la velocidad instantánea a lo largo de ese eje. Sabemos que cuando estamos nosotros en la situación de alcance, dentro de la trayectoria parabólica, trazamos un eje de simetría y buscamos el punto donde la posición en Y es idéntica a la salida y al final de esa trayectoria. En ese caso, recordemos que la velocidad a lo largo de Y es igual a menos la velocidad de Y en un inicio. Si en la primera ecuación sustituyo esta cantidad, pues me queda que tengo mi expresión en términos de la velocidad inicial a lo largo de Y, de la aceleración, y lo que desconozco es el tiempo. De esta ecuación la puedo despejar y resulta que tenemos una expresión para el tiempo que lleva el móvil a lo largo de la trayectoria desde una cierta altura, Y0 digamos, hasta otra Y, donde esas dos cantidades son idénticas. Con ese tiempo lo podemos evaluar en la posición a lo largo de X, porque finalmente lo que nos interesa es evaluar el alcance. Entonces, en esta expresión del movimiento rectilíneo uniforme, sustituyo el tiempo que acabamos de obtener. Y reconocemos entonces que la velocidad que yo tengo a lo largo de X es idéntica a esa velocidad en el inicio del movimiento. Si nos dan como dato la velocidad inicial del sistema, recuerden que lo que nos tienen que dar es la magnitud y el ángulo que forma con la horizontal. De esta manera podemos encontrar la velocidad inicial a lo largo de X y la velocidad inicial a lo largo de Y. Si se dan cuenta, lo que vamos a tener es el producto de 2 veces la función seno por la función coseno. Y recordemos que tenemos una relación trigonométrica entre esas dos cantidades y el seno de la suma de dos ángulos. Por lo tanto, la posición en la que yo estoy interesado tiene esta forma. Finalmente, el desplazamiento está relacionado con esta cantidad.
Dense cuenta que depende directamente con la velocidad inicial, con la magnitud de la velocidad inicial. Entre más grande sea la magnitud de la velocidad inicial, más grande va a ser el desplazamiento. Y también depende del ángulo de tiro. Sin embargo, aquí no tenemos la función seno del ángulo, sino tenemos la función seno 2 veces el ángulo. Veamos cómo se comporta esta función. Aquí lo que estoy graficando es precisamente la función seno de 2 veces el ángulo, y el ángulo lo voy a variar de 0 a 90 grados. Imagínense un tiro donde yo parto de 0 grados o puedo hacerlo hasta 90 grados. En 0 grados lo que me está indicando es de que esta función va a ser 0. Si nosotros tenemos un proyectil que lo lanzamos a 0 grados, recuerden que es un ángulo con respecto a la horizontal, pues su desplazamiento va a ser 0. A medida de que yo incremente el ángulo de tiro, esta función se va a incrementar y va a alcanzar su valor máximo en 45 grados. 90 grados en 90 grados no vamos a tener ningún desplazamiento, ya que es como si nosotros estuviéramos lanzando el proyectil de manera vertical hacia arriba. Bien, espero que les haya ayudado este video y nos vemos al próximo. Saludos.